Buenas tardes a todos, saludos. En la primera parte, antes de comenzar formalmente con la transmisión, quiero confirmar que me escuchan bien, que hay una buena señal de audio, así que me encantaría que empezáramos por eso. Si en el chat pueden poner que se escucha, que estamos saliendo al aire bien. Bien. Buenas tardes a todos. Perfecto, ya estoy escuchando acá. Bien, perfecto. Así que yo creo que ya podemos ir comenzando con nuestra transmisión. Mi nombre es Julio Córdoba. Siéntanse en total libertad de en cualquier momento de la misma enviar cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier inquietud o duda, sobre todo hoy que estamos en esta primera sesión, en esta sesión inaugural del curso de certificación en manejo de la calculadora gráfica, que lo trae Casio y Math Center. Voy a ir saludando un poco a las personas que están en el chat. Patricia Chirivela, buenas tardes. Daniel Cando, Rosana Jaramillo, Angélica Jaramillo, si no me equivoco, Angélica, nos conocemos de hace algún tiempito. Un saludo a Angélica. Daniel Cando confirma que se escucha excelente, gracias Daniel. Eduardo Caña también, Brian Rugel, aquí está con su correo Juse Massa IB, un muy buen amigo mío de hace mucho tiempo, qué bueno que nos podamos encontrar por aquí. Julio César Macías Zamora, Rosana Jaramillo, Patricia Chirabella confirman, Guillermo Jaramillo, Aprendiendo con Crespo, buenas tardes, dice, se escucha bien, muy bien. Ya que tenemos la confirmación de esto, ya podemos ir arrancando un poco con lo que va a ser nuestro trabajo del día de hoy. Ahora bien, la mayoría, por no decir casi el 100% de las personas que están registradas aquí son docentes del Bachillerato Internacional. Así que algunos de ustedes ya tienen mucha experiencia en manejo de calculadora. Les voy a pedir un poco de paciencia porque es un curso que arranca desde cero para que si alguien recién empieza en el manejo de la calculadora pueda realmente aprovecharlo y no perderse en el camino, ¿no? En todo caso, yo siempre digo, también lo podemos tomar como una sugerencia o como un recordatorio más que sugerencia. Yo nunca soy dueño de recetas que sean infalibles, pero en todo caso como una sugerencia de cómo tenemos que ir guiando a nuestros estudiantes, que al final de cuentas es lo que queremos hacer con la calculadora, que ellos tengan una experticia suficientemente grande para que puedan hacer sus externas, sus internas y todo eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir nosotros viendo en el transcurso de estas 10 semanas es un curso extenso que intenta no ser muy invasivo con el tiempo de ustedes. Los docentes estamos de cabeza. Este 2020 ha sido un año particularmente complicado para todos, o mejor dicho, complicado para todos, pero particularmente difícil para nosotros los maestros, que hemos tenido que reinventar una forma de llegar a los estudiantes y en el camino nos hemos trazado varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo un streaming el día de hoy, 3 de febrero, y yo solo había escuchado a los streaming de los youtubers que ve mi hijo en los juegos y cosas así que él tiene, que lo sigue y todo. Por eso, hasta antes de la pandemia, jamás había estado en un streaming, peor me imaginé haciendo uno, ¿no? Pero en todo caso es lo que nos ha dejado y creo que hay aprendizajes importantes. Como siempre, de las situaciones malas podemos ir saliendo con algunas cosas. Así que arrancamos y les especifico esta parte en donde vamos a arrancar desde lo muy muy básico y vamos a ir avanzando. Vamos a ver cosas, algunas complejas con la calculadora, que van a ser útiles para ustedes, estoy totalmente seguro. Les decía que este es un programa de certificación que trae Casio, que como ustedes saben, con algunos que nos conocemos, Casio tiene ya más de 12 años trabajando en el Ecuador con todo lo que es capacitación en docentes, estudiantes, en manejos de sus tecnologías aplicadas a la educación. Así que, siguiendo con ese programa, tenemos esta situación que me parece muy ambiciosa y muy muy buena. Pueden seguir invitando a personas que quieran participar del programa. Vamos a seguir abriendo cursos totalmente gratuitos como este de la certificación. Voy a contarles un poco cómo va a funcionar este programa. No sé si todos ya, me imagino que los que están por aquí por lo menos ya están en el chat de WhatsApp. Vamos a tener un chat de WhatsApp. Me disculpo porque es un poco restrictivo el chat de WhatsApp, pero es muy necesario por las experiencias que hemos tenido previamente. Si nosotros queremos dar un comunicado que sea o que llegue a todos, si dejamos un chat abierto entre los saludos, entre los comentarios, las preguntas y todo,
el mensaje se pierde y cuando uno tiene que revisar entre los tantos grupos que está un chat que tiene 150 mensajes, se disgrega el mensaje que se quiere dar. Así que tenemos un chat de WhatsApp que es exclusivamente para comunicados, pero en donde se han presentado algunos de los tutores. Carlos Córdoba es otro de los tutores, quien les habla Julio Córdoba también, y nos pueden escribir por directo para que cualquier duda que tengan podamos intentar resolverla entre todos, ¿no? Así que eso va a ser ahí una primera parte, el chat del grupo de WhatsApp. Tenemos un aula virtual que se ha creado en Google Classroom sobre esto. Si tienen compañeros que sepan que están teniendo algún problema, parece que hay un conflicto entre las cuentas de Gmail que son necesarias para poder acceder al aula virtual de Google Classroom cuando son cuentas educativas. Parece que necesitamos alguna cuenta personal o algo así. Las personas que están teniendo problemas igual, hay un departamento técnico que está encargado de hacer el seguimiento y que va dándole soporte a esa situación. Pero en todo caso, tenemos un aula virtual en donde se van a subir ¿qué cosas? Se van a subir los videos que estamos teniendo aquí en este momento, todo queda grabado, tanto de estos streamings. También sucederá lo mismo con las sesiones sincrónicas de Zoom, cuando las tengamos, que iremos proporcionando el cronograma de actividades semana a semana. Tendremos prácticas, tendremos tareas. Sobre eso quiero ir conversando un momento para que lo tengamos muy claro, así que voy a ir escribiendo algunas cositas que creo que necesitamos sobre la estructura del curso o la estructura del programa. Así que hablemos un poco de esa estructura. Tendremos momentos de sincronía en los cuales vamos a compartir, vamos a interactuar, vamos a trabajar, los vamos a tener como streamings en la plataforma de YouTube. O los tendremos como videoconferencias en Zoom. Ahora, a pesar de que esto dice momentos de sincronía, nosotros insisto que queremos ser lo menos invasivo con su tiempo, pero sí deben saber que este es un programa de certificación, por lo tanto hay una cierta evaluación respecto al curso. Ya vamos a hablar, a veces la palabra evaluación nos pone un poco tensos, igual que a los muchachos, a los alumnos la palabra evaluación parece un problema serio, pero dado que estamos certificando un manejo, necesitamos estar conscientes de que hay una experticia y un dominio suficiente en el manejo de la calculadora, ¿no? Entonces, a pesar de que hay momentos de sincronía, que son valiosos y que nos gustaría que participen la mayoría de ustedes, todos los que puedan hacerlo, estos videos siempre van a quedar grabados y van a ser subidos en la plataforma. Así que si en algún momento los pierden, van a estar grabados y van a estar en el aula virtual. En nuestra aula virtual de Google Classroom, nosotros vamos a tener grabados en formato de video los streaming, las sesiones de Zoom y algo que nosotros llamamos videos tutoriales, en lo cual nosotros vamos a intentar proponer un aprendizaje autónomo, ¿no? Una situación por momentos de ciertos contenidos en los cuales simplemente con el video tutorial indicando, esperamos que haya una cierta práctica. Luego lo vamos a retomar en nuestro siguiente momento de sincronía. Cualquier duda que se presenta ahí lo pueden ir corroborando. Eso tenemos ahí. Aparte de eso, tenemos prácticas. Normalmente después de cada sesión vamos a tener unas prácticas. Esto de aquí no es evaluado. Son, como su nombre lo indica, solamente unas prácticas para reforzar el conocimiento. No debe ser entregado para evaluación, pero ustedes van a poder hacer con estos documentos una autoevaluación, porque nosotros les vamos a proporcionar cuáles son las respuestas de la práctica, que normalmente serán las capturas de pantallas correspondientes de la calculadora, para que ustedes puedan verificar que efectivamente lo que han conseguido ustedes con la calculadora es exactamente lo que se había propuesto, ¿no? Así que esas prácticas no va a haber un link para que sean entregadas, no va a haber un lugar en el cual tienen que ser depositadas para ser evaluadas. Son simplemente prácticas que recomendamos, creemos que son valiosas. Yo siempre digo, a mí me encantó en algún momento que tuvimos un taller en un colegio que trabajaba en el Liceo Naval en el 99 y teníamos unas sesiones de jornadas pedagógicas internas
y hablamos un taller sobre creatividad. Y hablábamos de la creatividad, cómo se puede ser creativo, y decían que la creatividad, y yo lo extrapolo un poco, no solo a la creatividad, sino en definitiva a las habilidades matemáticas. La creatividad y ciertas habilidades matemáticas se aprenden como se aprende a nadar. Y yo siempre digo, ¿cómo se aprende a nadar? Solo lo aprendes nadando. No hay una clase teórica en donde te digan pon tu cuerpo paralelo a la superficie del agua donde vas a sumergirte o donde vas a intentar nadar y mueve los brazos con una sincronía. No, ahí normalmente la práctica es haciéndolo. Y si nosotros aprendemos sobre el manejo de la calculadora, va a ser muy importante que realmente lo hagamos. Así que por eso las prácticas que están propuestas ahí realmente creemos que son valiosas y que ustedes pueden hacerlo. No es algo, insisto, que demande demasiado tiempo. Hemos pensado conscientes de la misma necesidad que tienen ustedes de intentar agendar su tiempo de manera correcta con todo lo que tenemos encima, que nos pase lo mismo. Así que nosotros también somos conscientes y vivimos esa realidad. Yo sigo siendo profesor en el Liceo de los Andes, así que definitivamente la realidad docente no se nos escapa, ¿no? Pero en todo caso hay unas prácticas que pueden ser resueltas y que creemos que son valiosas. Luego de eso hay unas tareas que van a ser entregadas cada 2 semanas, normalmente cada 2 semanas, donde hay una recopilación de todo lo que se ha trabajado en esas 2 semanas, y esa sí va a haber un link para entrega que tiene que ser en la misma aula virtual a la que ustedes tienen acceso. Y finalmente, lo último, van a haber un par de proyectos, 2 a lo largo del curso, que también deberán ser entregados. Y esta última parte es la que propone la evaluación de su programa de certificación. Esta parte es lo que corresponde a la evaluación. Bien, los leo un poco para saber si hay alguna pregunta mientras seguimos acá conversando un poco. Angélica dice que sí, que muchas gracias, Julio, saludos. Sí, Angélica, cómo no, saludos efusivos. El profe Serafín también acaba de conectarse. Buenas tardes, ya tenemos un poco más de espectadores en línea. Es nuestra primera sesión y a veces eso hace que seamos pocos. En todo caso, vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí juntos dos aulas virtuales de maestros, normalmente de bachillerato internacional. Insisto, si no son del programa de bachillerato internacional no hay ningún problema. El enfoque de manejo de calculadora es más o menos el mismo. Intentamos ser lo más inclusivos en todos los contenidos que tengan que ver con nivel medio, ¿no? Es decir, con todo lo que tenga que ver con colegio. Así que más o menos esa es la situación. Bien, hemos hablado un poco de esta estructura de nuestro taller. Necesitamos que ustedes tengan una cuenta de Gmail. Eso es obligatorio tanto para la entrada a Google Classroom como para poder acceder luego a los videos. Los videos por el momento están siendo solo ocultos, cualquier persona con el link puede verlos, pero por una cuestión de protección de material, solamente luego los que están registrados con su correo respectivo, autenticando la cuenta en YouTube. Esto es importantísimo. Cuando ya suceda esto de los videos, usted tendrá que primero ingresar a YouTube con su cuenta y luego podrá acceder al video. De lo contrario no lo va a poder reproducir o no va a poder ver el streaming o no va a poder acceder de repente a las reuniones de Zoom. Así que necesitamos que tengan muy claro que necesitan una cuenta de Gmail. No tenemos un patrocinio, pero la mayoría de herramientas que utilizamos pertenecen a Google, que maneja Gmail. Así que necesitamos que tengan una cuenta de Gmail totalmente habilitada con la que vayan a trabajar. Digo esto de estar con su sesión abierta de Gmail en cuando entren a YouTube, porque pasa mucho, sobre todo si uno comparte el computador. En algún momento mi hijo pasa por aquí, pasa algo con su laptop, entonces coge esta y deja su sesión abierta. Hasta me salen los anuncios de sus youtubers cuando suben algún video, alguna cosa así, ¿no? Entonces, si no estoy con el login correcto, con la cuenta que corresponde, va a ser muy complicado que podamos ingresar. Insisto que estoy hablando de muchas cuestiones técnicas, pero creo que son necesarias. Ahora, otra parte muy importante, aquí estamos hablando prácticamente de los requerimientos para poder aprovechar el curso. Necesitan una calculadora. Si no la tienen físicamente, necesitan por lo menos el emulador. En la descripción del video ustedes pueden encontrar el link de descarga de la calculadora. Es decir, ustedes pueden encontrar el link con el cual ustedes se conectan, van a ese link de ahí y descargan el emulador de la calculadora
y ese emulador va a tener una validez de 90 días. Si ustedes ya tienen el emulador, en algunos talleres que nosotros hemos dado de manejo de calculadora, hemos instalado el emulador. Ese es un logro que hemos obtenido gracias a Macoser, que es el representante oficial de Casio aquí para el Ecuador, porque el emulador de la calculadora se vende en todos los países. Nosotros hemos conseguido, contando un poco la realidad ecuatoriana muy distinta en cuanto a poder adquisitivo y realidad docente, que para los maestros es muy complicado conseguir eso, y en los talleres normalmente cuando los hacemos presencialmente podemos instalar en los computadores de los maestros el emulador permanente. Pero por lo menos mientras estemos en esta pandemia y en esta sesión que no nos podemos encontrar, mientras dure toda esta jornada, ustedes pueden acceder a este emulador que va a tener una duración de 90 días y que les va a permitir trabajar. Si es que no tienen la calculadora, o inclusive si la tienen, se los sigo recomendando que lo instalen para que prueben lo del Keylog, para ir viendo cuando uno proyecta la calculadora para enseñarle a los estudiantes. Es mucho más fácil que ellos puedan ver no solo la calculadora, sino la sucesión de teclas que se van digitando, así que es importante que lo tengan. Aparte que las tareas, el propósito de las tareas sobre todo es capturas de pantalla de lo que ustedes hacen en la calculadora, así que es mucho más sencillo si tienen el emulador, es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Así que esos son los dos requerimientos. De ahí, fuera de eso, necesitamos simplemente las ganas que ustedes han demostrado tener, porque hay mucha gente que ve invitaciones gratuitas y dice no, para qué, no necesito. En todo caso, acá estamos para compartir estos momentos de trabajo con la calculadora y donde nosotros podemos ir viendo y sacándole el máximo de provecho. Leo nuevamente el chat a ver si hay algún comentario. No hay ningún comentario, lo que significa que no debe haber ninguna duda respecto a lo que estamos trabajando, y yo creo que ya podríamos ir comenzando a trabajar un poco con la calculadora. Si no la tienen, insisto, sería bueno que la descarguen. Si les resulta un problema en este momento, pueden pedir ayuda en el chat. Insisto que el chat está bloqueado, pero en los números de contacto de cualquiera de los tutores les podemos dar la mano con el asunto de la descarga. Así que eso sería importante. Puedo luego compartirles en el chat un video de cuál es el link exacto, de cuál es la calculadora que hay que buscar, porque hay varios modelos hasta llegar a la 9860G2. La ruta como que más sencilla, porque a veces uno puede ir dando un clic en algún lugar que no es adecuado y se pierde un poco en el camino para buscar este emulador. Les puedo pasar un video luego de esta charla, más que un video, unas diapositivas de cuáles son las capturas de pantalla que vamos a utilizar para el emulador. Así que bien, eso sería lo primero, y luego de eso ya podemos comenzar a trabajar con nuestra calculadora Casio a ver cómo nos va. Así que bien, vamos trabajando de esa parte de ahí. Me voy a poner en la calculadora y vamos a ir viendo. Bien, ustedes observan en pantalla en este momento la calculadora para cuando uno recién empieza el manejo y prende la calculadora por primera vez. Esta pantalla que se ve aquí, que dice Main Menú, menú principal, que tiene varias ventanas, dos en particular, es la pantalla inicial de la calculadora, la que me permite acceder. Yo siempre explico que el funcionamiento de esta calculadora es como era el Windows original, un montón de ventanas en las que uno iba accediendo, y cada una de estas ventanas representa un menú diferente en donde uno tiene ciertas funciones específicas o ciertas operaciones específicas que puede ir resolviendo. Entonces, más o menos ese es el concepto. La navegación a través de esto se da con las teclas estas circulares, estas teclas de navegación. Yo me puedo ir desplazando. Voy a encender un momento el Keylog para que vayamos viendo lo que aplasto, pero luego voy a borrar porque esto de aquí solo estoy explorando un poco la manera como nosotros podemos ir navegando por los diferentes menús. Así que ahí están. La manera como ingreso a un menú cualquiera, si quisiera ingresar a ese menú, el menú tabla que dice ahí, aplasto el comando EXE, que está en la parte inferior derecha de la calculadora. Esto representa el igual, representa un Enter, es el botón de ejecutar, Execute, es las siglas que está representando. Así que cuando yo ingreso ahí hay una función que está ingresada de la última vez que hemos trabajado. Si quiero volver a salir al menú, pongo menú y estamos nuevamente ahí. También tenemos nosotros, como podemos observar en la parte inferior de cada una de estas 12 ventanitas, hay más, en la parte de abajo uno puede seguir explorando otras, pero en la parte de abajo hay un número o una letra. Esa es una especie de acceso directo que uno puede aplastar. Es decir, si en este momento yo aplasto el botón 1, en ese momento
me lleva directamente al menú 1, que es el menú Run Math. Lo hago en este momento. Hay algunas operaciones que están ahí. Voy a aprovechar para borrarlas de una vez para que quede todo eso ahí. Ya luego vamos a explicar cómo borramos y todo eso. Ahí tenemos entonces nosotros cómo podemos navegar por estos menús. Puedo ir directamente con las teclas de navegación y aplastar el botón de ejecutar, o puedo simplemente activarlo con el número que está en la parte inferior en el recuadro, y con eso ya ingresamos a cada uno de estos menús. Bien, vamos a borrar esto un momento. Voy a borrar, tengo que aplastar la función editor del emulador. Borro esto con el teclado y simplemente vuelvo a activar el emulador en la parte superior. Si observan aquí por donde tengo el icono del mouse moviéndose, ahí está el emulador y también está el editor. Intercambio entre ellos para poder borrar la sucesión de comandos que aparece en la parte inferior. Y ahora sí, comenzamos. Dado que estamos en el menú 1 y vamos a comenzar trabajando en el menú Run Math, que es el menú que me permite realizar la mayor cantidad de operaciones, vamos a ingresar nosotros a este menú. Vamos a dejarlo anotado. Ingresar en el menú 1, que es el menú Run Math. Aquí es donde uno puede realizar las operaciones básicas como que fuera una calculadora científica, es decir, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, logaritmos, seno, coseno, tangente. Cosas básicas se pueden hacer aquí, manejo de fracciones, radicales, etcétera. Todo eso en este primer menú. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a ir viendo la primera parte, que yo le llamo la parte aburrida de los talleres. Lastimosamente es obligatorio, que es la parte de la configuración básica de la calculadora. Así que tenemos que entrar a la configuración básica de la calculadora. Esto se da en un comando que se llama setup. El setup o el setup de la calculadora, nosotros lo podemos observar en la parte de arriba del botón menú, que está con gris. Dice en inglés el comando setup. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Ustedes ya lo deben saber. Ahí en la parte de arriba, aparte del comando que está grabado en el botón propiamente, en la parte de arriba hay comandos adicionales con amarillo o rojo que se activan respectivamente con los botones Shift o los botones Alfa. No tiene que ser simultáneo. Normalmente aplastamos primero el botón amarillo y luego el comando, o el botón rojo y luego el comando. De esa manera es como lo trabajamos. Así que en este momento la combinación que me lleva al setup será primero Shift y luego menú. Y con eso nosotros ingresamos a la configuración básica de la calculadora. Y ahí tenemos varias cosas que vamos a ir explorando. Los leo un momento para ver si hay alguna pregunta. Hasta ahora nada. Seguimos ahí exactamente sin ninguna inquietud. Bien, entonces estamos en esta parte de aquí. Vamos a hablar de lo primero que dice, el input-output. Esto, si la calculadora está configurada en español, cuando uno ve lo que dice ahí, input-output, es el modo de entrada o salida de la calculadora. No hay ninguna referencia, por ejemplo, en exámenes donde se puede utilizar la calculadora, como las pruebas externas del bachillerato internacional, o como un examen, por ejemplo, el SAT para ir a estudiar en Estados Unidos o Canadá. No hay ninguna obligación respecto a cuál debe ser el que usamos. Nosotros tenemos aquí modo matemático y modo lineal. ¿Cuál sería la diferencia? El modo lineal yo no lo recomiendo para nada. Es una situación bastante vintage. Es una situación de las primeras calculadoras cuando la pantalla era muy pequeña y no existía la posibilidad de escribir más allá de todos los comandos en una línea recta. Entonces, si uno quería poner 5 elevado al cuadrado, no podía poner la tecla de cuadrado. Aparecía un comando que representaba el símbolo de la potencia. Entonces, uno no visualizaba, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá, 5 al cuadrado, sino que tenía que escribir 5, este icono y el 2. Y si quería poner una fracción como 7 cuartos, no ponía 7 cuartos, sino que ponía el 7, este simbolito y el 4. Entonces, esto de acá es el modo matemático, me permite visualizar la operación tal como la escribimos en matemáticas, y este es el modo lineal que sobre todo funcionaba de esa manera cuando uno no podía hacer otra cosa con las calculadoras, pero a medida que fueron evolucionando y que ya está presente este modo matemático, podemos trabajar con ellas. ¿Cómo intercambio entre el modo matemático y modo lineal? Bueno, vamos a hacer uso de las teclas de función de la calculadora. La calculadora tiene 6 teclas de función, que son estas que estoy marcando con el cursor en este momento, desde F1 hasta F6. Estas teclas activan
los comandos que están respectivamente en la parte superior del botón, pero la parte inferior de la pantalla. En este momento solo se podría hacer uso de F1 y F2 porque solo hay dos comandos, que son el que dice mat, correspondiente al modo matemático, y el que dice line, correspondiente al modo lineal. Así que eso es. Ustedes observan en la línea que está sombreado en este input-output, si yo pongo F2 en este momento, cambio a modo lineal. Si pongo F1, lo regreso a modo matemático. ¿Cuál es la recomendación? Dejarlo en modo matemático porque, si bien es cierto, no es obligatorio, no lo pide ninguna institución que autoriza los usos de calculadoras en ciertas pruebas, pero la recomendación es que termina siendo más amistoso el modo matemático porque es más fácil visualizar lo que estamos escribiendo, no necesitamos una secuencia muy larga de paréntesis para poder trabajarlo, así que esa sería la situación. Bien, entonces tenemos modo matemático y modo lineal, preferible dejar esto en modo matemático, así que esa sería la recomendación para el input-output. Bien, la segunda función que aparece aquí, voy a bajar con las teclas de navegación, a la segunda dice modo. Este modo de aquí me permite trabajar diferentes sistemas de numeración, así que por ejemplo yo tengo aquí, dice modo, esto me permite algunos sistemas de numeración, ya dependiendo de si ustedes trabajan o no con sistemas de numeración, pueden explorar el sistema binario, el sistema octal, los sistemas que están ahí, pero si no estamos trabajando con sistemas de numeración, debemos dejar habilitada la función comp. La función comp significa función de cómputo y es lo tradicional. Uno pensaría que debería estar en sistema decimal, pero no funciona de esa manera. Todo el trabajo normal de la calculadora lo debemos dejar en modo comp, de modo de cómputo, así que ahí debería quedar. Estos cambios que nosotros vamos a proponer a la calculadora son cosas relativamente permanentes. Me refiero a permanentes en el sentido de que no se cambian por sí solos ni cuando se apagan, inclusive ni cuando se sacan las pilas, a veces todavía se sigue guardando cierta configuración. Cuando se reinicia la calculadora sí vuelve a la configuración inicial de fábrica, pero de ahí solo se consigue el cambio cuando uno manipula directamente este modo de configuración de la calculadora. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden ponerla en el chat, no hay ningún inconveniente. Luego de esto tenemos el modo de fracción. Esto de aquí es solo para el resultado de una fracción y simplemente a mí me parece una situación más que nada curiosa, no le encuentro una practicidad muy grande. Dice fracción resultado y lo que me ofrece es el intercambio entre fracciones impropias o fracciones mixtas. No podría ser entre propias y mixtas porque una propia no tiene ninguna unidad entera, así que no podría ser de esa manera. Entre fracciones impropias, como por ejemplo la que pusimos hace un momento, 7/4, o que me dé el resultado un entero 3/4, ¿no? Si yo quisiera una de las dos alternativas, insisto que no sé por qué alguien querría la segunda, pero en todo caso la calculadora permite el uso de la segunda de las respuestas en términos de fracciones mixtas. Así que uno podría poner la de fracciones mixtas, es la segunda, la que dice en F2, A como una especie de A un poco más grande, que sería el número entero, y luego la fracción, o simplemente la fracción impropia, que es DC. Así como está puesta en este momento, en DC serían fracciones impropias. Así que yo sugiero mantenerlo en DC para activar el asunto de fracciones impropias. Bien, vamos avanzando un poco más. Esta configuración, insisto, es un poco aburrida, pero lastimosamente necesaria, es lo primero. Y los alumnos siempre son de los que manipulan mucho más la calculadora que nosotros, ¿no? Ellos tienen una ventaja respecto a la tecnología por la situación generacional, que es el asunto de que no le temen a la tecnología. Ellos pueden manipular sin miedo la calculadora, no le tienen miedo a que se dañe, no hay ninguna forma de dañar la calculadora con alguna secuencia de comandos, sino que simplemente nosotros manipulamos, se podría llegar a desconfigurar en algún momento, pero no se va a dañar, así que perdamos el miedo a eso. Así que es importante esto de la configuración y que los alumnos sepan esta parte de aquí es muy importante, no que nos lo quedemos nosotros, sino que los alumnos sepan esto de la configuración. Bien, vamos a explorar un poco más. Voy a quitar estos botones de la barra, voy a sacarlos todos y voy a poner nuevamente el emulador para seguir trabajando. Así que aquí dice función tipo.
Eso lo vamos a trabajar en la semana 3, si no me equivoco, en el cronograma. Ya ingresamos a funciones de variable real, así que ahí vamos a trabajar un poco. Por el momento dice y igual, que sería la básica para trabajar funciones reales, sin embargo no es lo único que hace la calculadora. Gráfica inecuaciones, gráfica de coordenadas polares, etcétera. Así que hace mucho más que eso, pero en todo caso, en el tipo de función, ahí está y igual, sería como que la función tradicional. Luego dice que el gráfico esté conectado. Sí, queremos siempre que esté conectado. Esa es una configuración que yo recomiendo mantener. Y luego lo de derivada. Esto de derivada a mucha gente le da alguna inquietud respecto a por qué está apagada, por qué viene de fábrica apagada. No se trata de que si lo tengo apagado la calculadora no deriva. Sobre todo podemos notar la diferencia en el menú tabla. Cuando nosotros ponemos una tabla y reemplazamos valores de X, me da el valor de Y. Si quisiera que hubiera una tercera columna, nosotros dándole X, que nos dé el valor de Y, nos dé una tercera columna que sea la derivada de la función Y, entonces tendríamos que activar aquí el derivada ON, y entonces nos aparecería esa tercera columna en el modo tabla. Lo exploraremos luego. Por el momento no es demasiado importante en esta parte de la configuración, ya que es muy específica o inherente solo de esa circunstancia, así que la podemos dejar pendiente en este momento. Luego de eso dice modo ángulo, y en ese sí nos vamos a detener un poquito, es muy importante. Yo siempre cuento mis anécdotas de que uno puede ver llorar a un estudiante después de un examen si no se acordó de hacer el cambio en el modo de medición de ángulos correspondiente. Así que es necesario que nosotros manejemos correctamente el tipo de medición de ángulos que se necesita para cada problema en específico, ¿no? En este caso, nosotros tenemos, y yo siempre digo, yo soy muy malo, por eso siempre lo pregunto, si uno es muy bueno observando, uno recuerda, miren qué feo que dibujo las líneas aquí en digital, es terrible, uno recuerda en las calculadoras científicas tradicionales, en la parte superior de la pantalla, casi en el centro, un poco más hacia la izquierda, siempre había una letra D, una letra R o una letra G, que no se podían borrar del todo, pero se podían intercambiar entre ellas y siempre estaba marcado solo una. Esa es la visualización de cómo está trabajando la calculadora el menú de ángulos. Nosotros tenemos las tres alternativas aquí, que son D, que corresponde a grados, rad, que corresponde a radianes, y gra, que corresponde a gradianes, ¿no? Así que estas son las tradicionales D, R y G, que siempre estaban en las calculadoras científicas en la parte superior, corresponden a las diferentes formas de medir ángulos que nosotros tenemos. Estos de aquí son los grados sexagesimales, esa fastidiosa herencia persa que nos dejaron para medir el tiempo y todo, sexagesimales. Así que esa es la herencia de los persas, los grados sexagesimales de 60 en 60, un grado con 60 minutos, un minuto con 60 segundos y cosas así, que hace que los alumnos en su primera clase de física, yo siempre me río con los estudiantes y les digo, la mitad de los alumnos se estrellan con un 2.42 minutos, piensan que es 2 minutos 42 segundos y luego tienen que recordar esta diferencia de medición en sistemas de numeración. Entonces lo primero en grados, que es lo tradicional, grados sexagesimales, lo segundo en radianes y lo tercero en gradianes, o lo que se conoce también como grados centesimales, ¿no? Que son grados centesimales. Ahora, yo la verdad que casi nunca he observado el uso de grados centesimales. Me parece una idea muy buena, pero es verdad que la costumbre es más fuerte que la lógica, ¿no? Como dice Rocío Dúrcal con la canción, pero es verdad, la costumbre es mucho más fuerte. Me parece que hubo un intento de parte de la comunidad matemática en cambiar los grados sexagesimales por una cuestión de grados centesimales que sería mucho más óptima, que cuadraría con nuestro sistema de numeración decimal, pero la costumbre fue más fuerte y los gradianes han prácticamente muerto, ¿no? No hay casi ningún texto que haga referencia a ellos, sigue estando en la configuración de la calculadora, pero casi aparecen solo estas dos de acá, ¿no? Así que tenemos grados sexagesimales y radianes. Decía yo, y la tercera está, pero casi no se usa, ¿no? Decía yo que había una ventaja acá, en esto de la calculadora científica. La calculadora científica siempre me mostraba en pantalla cómo estaba trabajando. Acá solo puedo, si accedo al menú de configuración, intentar ir viendo cada una de las configuraciones en las que está puesta, ¿no? Así que si está en radianes y no me di cuenta, a menos que uno sea muy experto en matemáticas y pueda reconocer un seno de 60 grados
0.866 o que tiene que salir raíz de 3 sobre 2, que no le pasa a todos nuestros estudiantes. Sería fantástico que les pasara a todos. Unos cuantos se dan cuenta, pero un grupo importante no siempre lo reconoce. Entonces, normalmente se equivocan y ese error lo van arrastrando a lo largo de la resolución de algún ejercicio, ¿no? Entonces, importante siempre recordar esto, y yo siempre digo, es una técnica psicológica. Alguna vez conversando con algún psicólogo me decía, la técnica del disco rayado, ¿no? Con las personas que son muy apasionadas con algo y se ofuscan un poco y no les queda claro lo que uno está conversando, uno utiliza esta técnica del disco rayado de repetir y repetir y repetir lo mismo sin cambiar nada del diálogo. Y yo hago esto con mis alumnos acá. En esto siempre les digo grados radianes, grados radianes, grados radianes. Ahora, por más que nosotros pongamos la calculadora en español, ciertos comandos en este modelo de calculadora no cambian al español. Así que estos tres comandos, por más que uno los ponga en español, siguen siendo deg, rad y gra. Y hay que hacerles mucho énfasis a los alumnos que cuando uno habla de grados, que pareciera ser gra, por lo menos a simple vista y por la cuestión gramatical pareciera ser así, es degree por el inglés, ¿no? Así que grados radianes, degree para grados, radians es lo mismo en inglés, así que no hay mucho problema con eso. Bien, sigo leyendo. Me dice Angélica que se está cortando un poco. No sé si los demás tienen problemas también con eso. Yo acá veo, me dice que estamos más o menos como que con la potencia correcta de NetLife, que es lo que utilizo, así que no sé si le estoy haciendo publicidad buena o mala, pero es lo que utilizo. No sabría decirte, no estoy conectado con muchos dispositivos, así que eso, si alguien más tiene algún problema en que se corta, vamos viendo. A pesar de que no hay mucho por hacer, lastimosamente, pero en todo caso igual queda grabado, como les digo, en la grabación queda sin cortes y luego la podemos retomar ahí. Bien, entonces esto de aquí nosotros podemos intercambiarlo en la calculadora así mismo con F1, F2 por ejemplo activa radianes, F3 gradianes y F1 lo regresa a grados. Dependiendo de con cuál vamos a trabajar, podemos ir nosotros explorando esa situación. Bien. Por el momento no voy a hacer ejercicios de resolución de eso, lo vamos a hacer luego de que terminemos esta pantalla de aquí por lo menos. Lo siguiente que aparece es el modo complejo. Nosotros para el BI tenemos ciertas restricciones en cuanto a las variables que utilizan los estudiantes y normalmente en muchos programas no se incluyen los modos complejos, ¿no? En los programas anteriores solamente en matemáticas nivel superior trabajaba con números complejos, estudios no trabajaba, y entonces uno lo puede configurar la calculadora de cualquiera de las tres formas. Uno tiene la parte que dice real, la parte que dice A más BI, que es el número complejo en forma cartesiana, o la parte que dice el ángulo teta también, ¿no? Que es donde está el argumento y el ángulo que forma el número complejo con el eje real en el plano, ¿no? Entonces, uno dependiendo de qué es lo que quiere trabajar, si uno trabaja en modo real, solo nos va a dar soluciones reales, por ejemplo, a ecuaciones polinómicas, pero si trabaja en cualquiera de los dos modos complejos, vamos a tener soluciones complejas, que incluyan también los números de este tipo, ¿no? Así que eso, sobre todo, lo vamos a explorar en la segunda semana. Vamos a pasar por ecuaciones, por sistemas de ecuaciones, por matrices, por resolución con Gauss, Gauss-Jordan. Entonces vamos a explorar esto de aquí de los números complejos, ecuaciones polinómicas. Ahí vamos a trabajar un poco. Por el momento está bien que esté en real, pero es algo que nosotros podríamos modificar en la calculadora. Julio Macías dice que se corta un poco el diálogo, pero las imágenes permanecen. Parece que sí tenemos un problema acá, a pesar de que NetLife me indica que estamos con la potencia correcta, pero en todo caso vamos a intentar, no sé cómo, pero esperemos que no se vaya cortando tanto. Bien, tenemos lo del modo complejo que estábamos explorando, y después de eso nosotros tenemos cuatro cosas importantes. Estas cuatro de aquí: coordenadas, grid, que es cuadrícula, ejes y etiqueta. Las voy a anotar las cuatro y vamos a sugerir simplemente una recomendación. Esa es como una receta pequeña, no es muy grave, así que la puedo considerar una receta pequeña. Así que vamos viendo: coordenadas, grid, ejes y etiqueta. Así que tenemos así.
Yo recomiendo la misma configuración que viene de fábrica, on, off, on y off. Explico rápidamente qué significa. Las 4 cosas tienen que ver con el menú de gráficos, así que esto tiene que ver con el menú gráfico en la calculadora. Coordenadas significa que a medida que me desplazo navegando sobre la curva, puedo ir observando en la parte inferior de la pantalla las coordenadas en X y Y. Me da una coordenada en X para el punto por donde voy avanzando y una coordenada en Y. Me parece que eso podría resultar útil, me parece que está bien que esté encendido. El grid se refiere a una cuadrícula, observar la pantalla como que se tratara de una hoja cuadriculada, es decir, como un cuaderno de cuadros. Si bien es cierto, aparentemente suena como una ventaja, sobre todo en visualización de gráficos. Yo, por más que trabajo para Casio, la pantalla no es una pantalla 4K Ultra HD, es una pantalla monocromática que cumple bastante bien su función, pero Casio tiene unos mejores modelos en cuanto a, más caros sí, pero mejores modelos como por ejemplo la CG50, que es a colores y que uno parecería que puede ver hasta Netflix ahí, no puede, pero parecería, que es una pantalla policromática, de muy buena definición. Entonces, esta cuadrícula a mí en particular no me gusta, prefiero tenerla apagada, me parece que estorba un poco en la visualización del gráfico, pero si a alguien le gusta puede probarla, dejarla encendida o apagada como sea. Esta de aquí asusta a los estudiantes, sobre todo cuando está apagado, porque esto permite la visualización de los ejes. Si uno le pone off a la parte de ejes, no va a ver ni el eje X ni el eje Y, así que la parábola, la función polinómica del grado que sea, no sé, la 1 sobre X, la hipérbola, van a quedar flotando en la nada, como que nunca hubiera existido René Descartes y no tuviéramos el plano cartesiano y todo siguiera flotando estas formas en el aire con total libertad, ¿no? Entonces, yo no sé por qué alguien querría quitarle los ejes, pero si quisieran quitarle los ejes, aquí es donde se puede quitar esos ejes de ahí. Y el label es como una especie de etiqueta pequeña que le podemos poner una especie de nombre a los ejes, le podemos poner X o Y, o le podemos poner Q y P, dependiendo de qué estemos trabajando, ¿no? Entonces, ahora, dado que uno no va a imprimir desde la calculadora, a pesar de que existe la impresora para la calculadora, hay un implemento adicional que le pueden poner a la calculadora, que es para imprimir, que imprimen estos rollos como los de la sumadora, pero imprime, así que existe para imprimir directamente desde la calculadora. Eso ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Nunca he visto una en físico, pero existe. En todo caso, como uno normalmente no imprime nada de esto de aquí, ponerle una etiqueta reduce el espacio libre de visualización en la pantalla. Yo prefiero no ponerlo, pero pueden explorarlo. Esto simplemente es la recomendación de qué podríamos hacer en esa parte de ahí. Bien, luego de eso voy a seguir bajando a una parte que es muy importante, sobre todo en bachillerato internacional, así que voy a borrar esto de acá en el Keylog y vamos a activar nuevamente el emulador como para ir viendo la secuencia de botones. Este es el display de la calculadora. Esto de aquí me permite visualizar diferentes formatos de respuesta. Yo con mis alumnos hago la aclaración. Respuestas a las operaciones matemáticas son respuestas únicas, así que no hay diferentes respuestas, pero hay diferentes formatos de respuestas y estos son los que están aquí en este modo y vamos a explorar rápidamente diferentes formatos de respuesta. Entonces nosotros tenemos aquí para visualizar en el mismo orden que está acá, tenemos Fix, tenemos SCI, tenemos el modo normal que se subdivide en dos y tenemos el modo de ingeniería que está ahí marcado. Bien, rápidamente esto de aquí, Fix, me permite hacer un redondeo de cifras decimales. Si quiero trabajar con 3 cifras decimales, con 6 cifras decimales, con lo que me diga un ejercicio o alguna instrucción, utilizo el modo Fix. En Fix me sale una ventana que me dice que elija entre 0 o 9 la cantidad de cifras decimales con la que quisiera trabajar. Luego la otra, que es muy importante, decía, para el bachillerato internacional, que tiene un redondeo en cifras significativas. Las instrucciones de los exámenes del bachillerato internacional siempre han sido que trabajemos con 3 cifras significativas, salvo que se utilice algo. Así que este menú de cifras significativas también uno puede elegir cuántas cifras significativas quiere entre 0 y 9. Ahora, a mí en particular no me gusta el trabajo con cifras significativas. Yo siempre me los molesto a mis estudiantes y les digo que con 3 cifras significativas el
el Mars no llega a Marte, no llega el vehículo, se estrella en otro lado, si es que se estrella o simplemente se pierde en el espacio. Uno pierde mucha exactitud dependiendo de la cantidad con 3 cifras significativas, pero tampoco lidero una revuelta en contra del uso de las cifras significativas. Así que a mis alumnos les explico cómo va el asunto y les digo cómo trabajarlo, pero en todo caso hago momentos específicos en los que trabajamos con cifras significativas, hago mucho énfasis para que igual tengan un adiestramiento frente a sus pruebas externas, ¿no? Así que eso de ahí en cuanto a las cifras significativas. Luego viene el modo normal, que realmente es un modo sin redondeo, pero que tiene 2 alternativas. Ya vamos a explorar eso, pero tiene 2 alternativas para activar. Es decir, tiene el modo normal 1 y tiene el modo normal 2. En normal 1 trabaja, yo le llamo haciendo un uso coherente de la notación la notación científica, se me fue la palabra, hablando de la notación científica. Hace un uso coherente cuando ya hay un tercer decimal 0.001, ya nos muestra la respuesta como 1 por 10 a la menos 3. Si es todavía 0.01, sí lo muestra como 0.01, pero a partir del tercer decimal, a partir de cantidades un poco grandes, ya comienza a hacer uso de notación científica. El normal 2 evita en la medida de lo posible la notación científica. Es decir, si tuviéramos una millonésima, un 0.000 y recién el 1 aparece en la sexta posición decimal, el normal 2 no lo va a poner con notación científica, lo va a poner como 0.005 números ceros y de ahí el 1. Así que el modo normal 2 evita en la medida de lo posible el uso de notación científica. Digo en la medida de lo posible porque más allá de 10, 11 decimales no muestra la calculadora, así que si el primer decimal diferente de 0 está fuera de ese rango, aparece en la cifra 14, en la cifra 15, va a ser obligatorio que lo presente como notación científica. Así que eso va a estar ahí, ¿no? Entonces, a los alumnos les gusta más el modo normal 2, pero no hay una obligación entre trabajar con ninguno de ellos. Y finalmente el modo de ingeniería trabaja utilizando prefijos como mega, como tera, como pico, como femto, como nano. Ahora voy a explicar un poco cómo los vemos en la configuración, de manera rápida, ¿no? En este momento el display dice normal 2, así que si yo aplasto, por ejemplo, F3 en este momento, cambia a normal 1. Y si vuelvo a aplastar F3, vuelve a normal 2. Y esta es una especie de ciclo que va cambiando entre solo 2 alternativas, normal 1 y normal 2, aplastando varias veces F3. Si quiero cambiar esto a modo fix para trabajar con una cierta cantidad de decimales, aplasto F1, me aparece el recuadro que les había indicado de 0 a 9, le pongo por ejemplo 4 decimales y le doy un Enter, me indica aquí en la pantalla que está fijado el trabajo con 4 decimales redondeados. Si pongo SCI, pongo F2 y le pongo 3 cifras significativas como piden normalmente los exámenes, así que tendría que estar en SCI 3. Y me daría la respuesta redondeada en términos de cifras significativas. Ahora, ahí en ese redondeo hay que hacer la aclaración que siempre vemos en el material de trabajo de calculadora del BI, que hace un material en los bancos de problemas, siempre tiene un material de trabajo con calculadora y siempre hace énfasis en esto, ¿no? Cuando uno tiene cifras significativas, normalmente la respuesta nos las da como A, que pertenece a... No, déjenme borrar esto de aquí. Las respuestas nos las da de la forma A por 10 a la K, donde A es un valor que está entre 1 y 10, sin incluir, y K pertenece a los números enteros. Y la calculadora va a hacer siempre eso. Por más que la respuesta sea, si la respuesta es 51, te va a decir que es 5.1 por 10. Así que siempre te lo va a poner de esa forma, con un valor de A entre 1 y 10 y con un exponente entero para la potencia de 10. Siempre va a funcionar de esa manera. Así que eso siempre pasa, es una aclaración importante que ya viene así dado en la calculadora y que es lo mismo que hacía el BI. Cuando uno veía
la corrección de los exámenes que ellos mandaban o la corrección en los bancos de problemas, siempre la respuesta estaba presentada de esa manera, ¿no? Bien, no tenemos ninguna pregunta, no tenemos ninguna inquietud, así que sigo avanzando. Hemos prácticamente terminado con lo que es el modo de configuración. Solo hay una simplificación que se puede poner en automático, es mucho mejor que estar simplificando manualmente, que se refiere a que demos una orden adicional de simplificar para ciertas fracciones y cosas así. Así que podemos salir de aquí. Bueno, voy a revisar cómo la dejé porque estuve manipulando algunas cosas. Shift, menú, vamos a entrar al menú 1, pongo Shift y menú, y está en modo matemático, está en modo de cómputo, fracciones como corresponde. La derivada y lo de las funciones en la primera parte no importa mucho, el ángulo está en grados, el modo complejo lo voy a dejar en real. Sugerencia de eso de los ejes y las coordenadas y la etiqueta y la cuadrícula está como lo había planteado, pero insisto que eso no es muy dramático, por lo menos en esta parte no nos afecta mucho. Lo voy a dejar en normal 2 y voy a salir de esa pantalla. Esa sería la configuración con la que voy a dejar por el momento la calculadora. Voy a borrar todo esto y vamos a poder hacer ciertas operaciones rápidamente como para ir probando esto de las cifras significativas y todo eso, ¿no? Así que vamos haciendo un par de operaciones. Vamos haciendo una raíz cúbica inexacta, una raíz cúbica de una fracción de 471 dividido para 23. Resulta que no es el 23, no es el 471 no es múltiplo del 23. Bien, vamos poniendo entonces esta operación de aquí y vamos viendo las diferentes respuestas que pueden darse en este modo del display. Así que vamos a poner rápidamente una raíz cúbica, pongo Shift y pongo este botón de aquí. Aparte, la raíz cúbica está abajo encima del paréntesis que abre, ¿no? Pero aquí podemos ir escribiendo cualquier índice para el radical, así que pongo el 3, me muevo hacia adentro y habíamos dicho que una fracción, el botón de fracciones está encima del 7, ahí podemos poner en este caso el 471 sobre 23, 471 sobre 23, bajo, después de poner el 1, y le damos un Enter a esta parte y tenemos nuestra respuesta 2.735, etcétera. Eso está en modo normal 2. ¿Sí? Así que tenemos la respuesta de esto en modo normal 2 y nos dice que es 2.73588 4068. Si le pongo un fix 4, vamos viendo en un fix 4 cómo sería la respuesta de esto, solo para ver cómo lo trabaja la calculadora nada más, porque obviamente podemos hacer eso sin necesidad de la calculadora ya con la respuesta ahí. Entro a la configuración, cambio esto a fix y le pongo el 4, le damos un enter, salimos de esta pantalla y no tengo que volver a escribir todo, puedo simplemente regresar hasta la operación y ponerle enter nuevamente y va a cambiar a la respuesta ya redondeada a 4 decimales, 2.7359. Como pueden observar en este ejemplo, no truncó, sino que hizo el redondeo respectivo, 2.7359. Hagamos uno último explorando el SCI 3. Con el SCI 3 nosotros podemos trabajar las cifras significativas, así que vamos poniendo Shift, menú, la configuración, y vamos hasta el display y vamos a poner cifras significativas 3. Le damos un Enter, salimos de esta pantalla, volvemos a regresar hasta la operación en la parte de arriba y Enter. Y dice 2.74 por 10 a la 0, es decir, solo es 2.74, pero ya les habíamos aclarado que siempre lo iba a presentar como un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10 elevada a un número entero. Eso es lo que dice ahí. No significa que tengamos que escribirlo exactamente así en el examen, con un 274 podría alcanzar, pero en todo caso la calculadora siempre nos va a dar la respuesta de esa manera. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ya hemos salido de lo que es el menú de la calculadora. Una cosa importante, si quiero o tengo
algunas operaciones en pantallas. Ya llega un momento, voy a poner un 5, la respuesta de eso por 6, la respuesta anterior. Ya llega un momento en que estoy muy lleno. El borrado de la pantalla cuando uno está en modo matemático ya no funciona con la tecla de encendido, que es lo que normalmente pasa con las calculadoras científicas. La misma tecla de encendido tiene unas siglas aquí que dice AC. Esto significa, o viene del inglés all clear, todo limpio, pero por más que aplaste varias veces aquí, no se borra la pantalla. La calculadora hace esto para proteger precisamente, para proteger el borrado de esto de aquí, porque guarda en memoria las 10 últimas operaciones. Y si guarda en memoria estas 10 últimas operaciones, significa que yo puedo acceder a ellas, editarlas, volver a buscarlas, volver a trabajarlas. Si quisiera borrarlas, el borrado se da aquí, el comando. Ustedes observan en F2 hay unas siglas del, que viene del inglés delete, que significa borrar, delete, que significa borrar. Si pongo F2 me pregunta si quiero borrar delete line, borra solo la última línea, o delete all, borra toda la pantalla. Entonces si yo pongo delete all me pregunta, ¿seguro que quieres borrar todo? Le pongo yes, F1, así que ahí está el borrado de la pantalla cuando uno trabaja en modo matemático. Si está en modo lineal, él hace el all clear, limpia toda la pantalla y la deja totalmente libre, ¿no? Bien, voy a borrar todo esto que está aquí. Y vamos a explorar ya, ahora sí, vamos a comenzar un trabajo con uno de los menús. Vamos a explorar el botón de opciones en la calculadora. Así que vamos a arrancar con eso de ahí. Bien, vamos entonces con el botón de opciones en el mismo menú Run Math. Bien, aquí en opciones vamos a ir explorando un par de cosas. Vamos a comenzar primero viendo cómo es este trabajo en opciones, así que veamos. Estoy con la pantalla libre en el menú 1, que es el menú Run Math. Voy a aplastar directamente la tecla opción. La tecla opción aparece o me muestra esta cantidad de submenú en la parte inferior de la pantalla. En F1 dice lista, en F2 dice matrices, en F3 números complejos, en F4 cálculo, en F5 estadística. Hay algunos que tienen su propio menú, como por ejemplo estadística. Esta parte de aquí de estadística es como para hacer alguna operación muy rápida sin tener que cambiarme de menú. Pero realmente el menú 2 es el menú de estadística, donde están todas las funciones de estadística que puede hacer la calculadora de manera directa, ¿no? Este F6 es algo que debemos acostumbrarnos a ver, es algo que siempre va a acompañarnos a nosotros. Este F6 de aquí indica que hay más alternativas que puedo visualizar. Aplasto F6 y me aparece un modo de conversiones, funciones hiperbólicas, algo del menú probabilístico más que de probabilidad, algo del menú de números. Aquí está por ejemplo el valor absoluto. Este de ángulos me permite intercambiar una respuesta que está en sistema decimal a algo que diga grados, minutos, segundos. Si pongo F6 siguen apareciendo menús financieros, menú de lógica. Y si vuelvo a aplastar F6 regreso a la pantalla inicial. Entonces hay varias cosas por aquí. No vamos a ir explorando todos, vamos a ir explorando los que son más útiles. En la semana 2 le vamos a dar mucho trabajo al menú de matrices, eso lo vamos a ir viendo luego. Pero por el momento vamos a probar un poco con el menú de conversiones. Vamos a hacer unas cuantas conversiones, la calculadora nos permite trabajar conversiones, así que voy a salir de todo esto. Siempre, para los que son nuevos en el manejo de la calculadora, el botón Exit me permite salir de todo lo que haya ingresado y puedo regresar a comenzar mi ruta nuevamente, ¿no? Así que en este momento estamos en la pantalla inicial, pongo opciones, tal como ven ustedes en el Keylog en la parte de abajo. Pongo F6 para buscar el que dice conversiones y en F1 está conversiones, que me aparece otro menú adicional. Así que bien, vamos a explorar primero el menú de conversiones. En este menú de conversiones podemos hacer intercambio entre diferentes unidades de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, voy a copiar esta pantalla. Déjenme visualizar cuántas diapositivas hemos usado. Estoy usando, en este momento no lo pueden ver, pero estoy usando el capturar pantalla de la calculadora. Justo debajo donde tengo la diapositiva en el emulador de la calculadora aparecen, las vuelvo a copiar y me los puedo llevar a un programa de PowerPoint o de Word, etcétera. Déjenme revisar cuántas diapositivas tenemos trabajando. Contando desde la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la novena estamos. Bien,
Vamos a pegarlo en la novena, no lo puedo pegar directamente en la presentación, lo tengo que pegar acá y no se ve lo que está escrito en ese momento, así que por eso esa situación, ya ahí lo tengo. Voy a poner ahí el menú de conversiones para ir explicando un poco cómo trabajamos esto de aquí. Bien, entonces ahí tengo, les decía, varias cosas, unidades de longitud. Vamos a anotar cada una de ellas. Aquí tenemos longitud, tenemos unidades de área, volumen, tiempo. Si ponemos otra vez F6, nosotros nos van a aparecer las siguientes. Voy a copiar esta pantalla también, pongo capturar la pantalla, me aparece un recuadro, ese recuadro le vuelvo a poner copiar y ya lo tengo incrustado en el portapapeles. Voy y lo pego en cualquier programa de Word, de PowerPoint o Excel, así que lo copiamos y de ahí ya lo podemos ir trabajando. Aquí tenemos el siguiente menú de funciones, tenemos temperatura, tenemos velocidad, masa, fuerza y como último tenemos nosotros, dándole F6, presión, energía y potencia. Vamos a copiarlo rápidamente. Aquí tenemos presión, energía y potencia. Bien, esas son las diferentes unidades que podemos ir convirtiendo, diferentes sistemas por los que podemos ir trabajando, así que vamos explorando rápidamente algunos de ellos, hagamos algunas conversiones. Digamos que vamos a convertir, vamos a anotarlo primero en la diapositiva, vamos a ponerlo en el lado de acá, vamos a anotar una conversión que diga cuánto sería 100 kilómetros a millas. Una conversión bastante sencilla. 100 kilómetros a millas, tenemos que escribir primero el 100 en la calculadora, eso es definitivo, es la primera parte que tenemos que hacer. Voy a borrar las teclas que están aquí y voy a salir de esto para estar en el menú de conversión propiamente. Bien, con eso de ahí ya podemos empezar. Pongo el 100, que es lo que quiero convertir, kilómetros a millas, pongo F1 conversión, pongo unidades de longitud, porque son unidades de longitud las que quiero transformar, y en este momento nosotros vemos el sistema CGS, en parte el sistema métrico aquí primero, y el sistema inglés en la carpeta 2. La carpeta 1 es la que están viendo ustedes en pantalla. Si yo voy bajando, kilómetros es la unidad 7. Aquí vemos en el 7 kilómetros, también podría haber puesto directamente el número 7 si ya lo conozco, y directamente me ubica el kilómetros. Así que pongo, y ya vemos en pantalla, nosotros aquí dice 100 kilómetros. F1 es el comando que me dice a partir de ahora conviértelo, y podemos convertirlo nosotros. 100 kilómetros, vamos a transformarlo a, otra vez ponemos longitud y nos vamos a la carpeta 2. ¿Cómo me voy a la carpeta 2? Con la tecla de movimiento hacia la derecha. Millas está también en la unidad 7, por acá está inch, pulgadas, pies, yardas, etc. Millas es la unidad 7, así que le damos a la unidad 7 y tenemos 100 kilómetros a millas. En este momento que estamos con notación científica, tres cifras significativas, me dice que es 6.21 o 62.1 millas, ¿no? Así que 100 kilómetros a millas me da como resultado 6.21, dije sí, 6.21 por 10 a la 1 millas. Esa sería la transformación de esas unidades. Bien, hagamos una transformación de temperatura rápidamente. Si quiero transformar, digamos que unos 38 grados centígrados o Celsius a grados Fahrenheit. Vamos viendo cómo sería esa transformación. Voy a poner el 38. Ya tengo aquí temperatura, así que voy a poner el clic en F2 temperatura. Voy a coger el 1, que es grados Celsius,
y voy a poner F1 para indicar a la calculadora que a partir de aquí transforme, y voy a poner nuevamente temperatura y voy a poner el 3, que es grados Fahrenheit, 3 grados Fahrenheit, y le damos un enter y dice que esto es 1 por 10 a la 2 en grados Fahrenheit, es decir, 10 grados Fahrenheit. 38, que 10 dije 10. 38 grados Celsius a Fahrenheit. Y esto me da 1 por 10 a la 2, que es 100, no sé si dije 10. Así que ahí estamos con 100 grados Fahrenheit. Bien, eso es el menú de conversiones de unidades, así que ahí ya hemos explorado una parte. Vamos a salir de aquí, vamos a explorar lo último porque ya hemos tenido una jornada un poco larga, así que yo sé que ya deben estar cansados. Les agradezco su paciencia y que se mantengan en la transmisión. Vamos a ver la última parte, que sería explorar algo del menú de probabilidades en la calculadora, es decir, algo del menú de combinaciones, permutaciones, factorial, todo eso de ahí. Así que bien, voy a borrar ya el keylog, voy a borrar también la pantalla, delete all, todo, y ahora sí vamos a seguir con el menú de probabilidades. Bien, vamos entonces aquí mismo dentro de la función opciones en la calculadora, vamos a ir a el menú de probabilidades. Probabilidades tiene este tipo de operaciones, así que vamos a ir viendo. Bien, pongo opciones, probabilidades no está aquí al principio, así que tengo que poner F6 y luego pongo F3 probabilidades. Así que aquí nosotros vamos a ubicar, por ejemplo, 5 factorial, voy a poner 5 y F1, que es 5 factorial, y le vamos a dar un enter y me dice 120. Voy a quitar esta configuración de cifras significativas para que podamos apreciar de mejor manera. Voy a poner normal 2, normal 1 lo dejé, pero bueno, va a ser lo mismo para las operaciones que tenemos aquí. Le doy un enter y tenemos 120. Así que ahí está el 5 factorial. El límite operativo de las calculadoras Casio es de 100 cifras, así que más allá de 100 cifras no podemos trabajar. Por lo tanto, el último factorial que podemos calcular es 69 factorial. Después del 69 se traba la calculadora, 70 factorial ya no puede calcular. En 70 factorial nosotros nos encontramos con un error matemático, no porque no exista, sino porque la calculadora ya no puede. Ahora, normalmente esas cantidades son tan grandes que no representan una cosa muy significativa para nosotros, ¿no? Así que eso es el 70 factorial, que ya no se puede con la calculadora. Podemos llegar hasta 69 factorial. Permutaciones, combinaciones, si pongo 30 permutación 4, que es en un paralelo de 4 estudiantes, la elección de una directiva, digo elecciones en un momento complicado, este domingo tenemos una situación seria como país en la que enfrentarnos, no voy a hablar nada de política, pero tenemos una situación seria. En todo caso, si un curso elige una directiva de 4 personas, ¿de cuántas maneras diferentes podría hacer esa elección? Tenemos 30 permutación 4 y me dice que son 657.720. Esa es la cantidad de grupos ordenados de tamaño 4 que se pueden hacer de un universo de 30 objetos, ¿no? Así que eso pasa ahí. También puedo hacer 30 combinación 4 para observar qué pasa si los grupos no tienen un orden específico. 30 combinación 4 y ahí tenemos 27.405 grupos solamente en esos casos. En la parte de acá en F4 ustedes pueden explorar el manejo de números aleatorios. Hay algunas cosas que pueden ir viendo ahí. Se pueden hacer algunos juegos interesantes, simular un dado, simular una ruleta, todo eso generando números aleatorios para experimentos de probabilidad y donde queremos demostrar que la frecuencia que presenta un experimento termina convergiendo a la probabilidad clásica, a la probabilidad enunciada teóricamente. Un simulador de números aleatorios es muy bueno. Nunca nos sobra el tiempo en clases para hacer cosas tan divertidas, pero cuando encontramos por ahí un tiempito y logramos hacerlo, por ejemplo una ruleta americana o una ruleta europea con el 0 o con doble 0, ir simulando estos lanzamientos. A los estudiantes les llama mucho la atención, ponemos a todos con las calculadoras a hacer eso, a hacer los registros,
a ver cómo va saliendo el asunto y podemos hacer que ellos simulen algunos experimentos diferentes, ¿no? Entonces lo de los números aleatorios pareciera que no es tan importante, pero nos da la aleatoriedad que no podríamos conseguir nosotros supuestamente generando mentalmente números aleatorios, ¿no? El ser humano es un mal generador de números aleatorios, siempre por ahí metemos algún patrón, alguna cosa en ese sentido. Bien, hemos explorado 2 de los menús de opciones, creo que ha sido suficiente para la clase del día de hoy. Yo creo que ya los voy a liberar porque ya ha sido una sesión de un poco más de 1 hora, así que esta sesión va a quedar igual para que la puedan revisar en el aula virtual, demora un poco entre que les pasemos y la publiquemos allá, pero hasta mientras con el mismo link ustedes pueden revisarlo. Este link no está cerrado todavía, pero en el futuro solo van a poder acceder con su cuenta de Gmail totalmente logueada. Así que eso sería todo. Les agradezco por su presencia. Vamos a tener una hojita de práctica respecto a esto. Expliqué al principio que esas prácticas no tienen que entregarlas formalmente. Luego vamos a pasar la solución de esa práctica para que puedan hacer una autoevaluación de lo que están viendo y luego iremos indicando lo de las tareas. El día viernes tenemos otra sesión de streaming. Es muy probable que lo hagan con Carlos Córdoba el día viernes en la sesión de streaming que les pasamos en el cronograma. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Los leo en algún comentario si tienen algo que decir todavía, pero ya estamos terminando con nuestra sesión, nuestro streaming del día de hoy. Eso sería todo, así que me despido, me voy despidiendo. Saludos a todos. Mate Amor dice saludos.